Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Historia de los mundiales. Vamos a ir y a comenzar también a vivir lo que será en noviembre, una fecha inusual, no la que la historia marca, siempre los mundiales se juegan en junio-julio, será en noviembre en Qatar, lo hemos hablado por el tema temperatura, etcétera, etcétera. En este caso, historia de los mundiales curiosas. Por ejemplo, si uno se pone a repasar el primer país asiático que jugó el mundial, ¿quién fue? Y seguramente me van a decir Japón, Corea. Ninguno de esos dos, y menos aún, seguramente alguien pueda decirme quién fue esa selección, salvo alguno muy estudioso que sepa de punta a punta la historia de los mundiales. Vamos a hablar de la selección que hoy se llama Indonesia. En aquel momento no era Indonesia, era la primera selección asiática que iba a jugar al fútbol, era colonizada por Inglaterra y lamentablemente no tenía el mismo nombre, colonizada por Inglaterra y por Holanda después. O sea, Indonesia fue un país que sufrió justamente la colonización de aquellos europeos que iban e invadían, se adueñaban de un país y de ahí sacaban todas las riquezas que tenía esos países. Bueno, después se independizó y ahora es Indonesia. Pero esta es la historia curiosa, previo al Mundial y durante el Mundial de 1938. Las Indias Orientales Neerlandesas, el primer representante asiático en una Copa del Mundo. Era el Mundial de Francia en 1938, la tercera edición del certamen, y en la actualidad ha caído un poco en el olvido. La tercera edición de aquel certamen, que por supuesto con el tiempo y con los años ya poco se recuerda de aquellos mundiales. De la historia de las Indias Orientales Neerlandesas menos se acuerdan. No es de extrañar. Una selección sin historia. Hoy, la actual República de Indonesia. El grupo 12 de la fase de clasificaciones quedaba reducido a un único partido decisivo entre ambos continentes. Sin embargo, como Japón acabó renunciando, las Indias Orientales Neerlandesas sellaron su billete para el torneo que iba a disputarse en Europa. La actividad internacional más destacada fue la participación de los Juegos Extremo Oriente en 1934 en Manila. Para esa ocasión se formó la primera selección de las Indias Orientales. El debut fue con goleada 7-1 a Japón. A la Copa del Mundo viajó en una selección de ambas federaciones, pero la cosa no salió del todo bien. Algunos futbolistas autóctonos se negaron a jugar para los señores coloniales. Después de una travesía en barco de varias semanas de duración, la selección naranja se enfrentó a Hungría en Reims el 5 de junio de 1938. Las Indias Orientales Neerlandesas cayeron 6-0 ante Hungría en el único partido mundial. El pequeño capitán Ahmad Nawir aparecía con sus lentes, este médico de profesión que jugaba al fútbol por hobby. El húngaro y capitán de Hungría le lleva varios metros de ventaja, Sarosi. El mediocampista de las Indias Orientales sobresalía porque padecía miopía y no podía jugar sin sus anteojos. También el arquero, que hace un tiempo lo recordábamos aquí, entró al campo con un muñeco francés que era el amuleto. La selección tuvo ese corto periodo, las Indias Orientales Neerlandesas. Después se liberaron y pasó a llamarse Indonesia, que obtuvo la independencia tras la Segunda Guerra Mundial. Ayer hubo fútbol profesional de primera división. Deportivo Maldonado jugaba como local ante Montevideo City Torque por una nueva fecha del torneo intermedio. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. El rojo y verde de la Avenida España se enfrentaba al equipo ciudadano, dirigido por Sebastián Eguren. Los de Francisco Paladino salieron con una variante en ofensiva, Matías Telechea desde el vamos, saliendo del equipo el goleador Enzo Borges. Comenzaría temprano a moverse el marcador. A los 3 minutos, Maximiliano Cantera, después de una pelota bajada de pecho por Romero, remata con pierna derecha. Allí Subotín saca un disparo bárbaro contra el caño derecho de Guruziaga, que nada pudo hacer, y se ponía en ventaja rápidamente el equipo local. Cuando llegaba el final del partido, cuando parecía que los 3 puntos ya estaban en el bolsillo, el técnico Paladino manda 2 cambios, ingresa Rodrigo Muniz, ingresa Luis Aguiar. Había dado 7 minutos de descuento el árbitro Daniel Rodríguez, que no tuvo un buen arbitraje en el partido. Se fue muy ofuscada la gente de Torque reclamándole al árbitro no sabemos qué, y llegaría en esa jugada final con uno de los cambios de Guren, Darío Pereira, que agarra una pelota por derecha y, similar al gol de Cantera, en el mismo arco, cruzando la pelota lejos de Reyes, pone el 1-1. Se festejó casi como un triunfo para los de Guren, que hacía 3 partidos venían de perder,
Deportivo venía de ganarle a Albion y parecía que venía la recuperación. Sin embargo, no pudo, se le escurrió, se le fue, lo que era una victoria casi asegurada, y ahora tendrá que ir a jugar a Belvedere ante Liverpool, el campeón de la Apertura y uno de los candidatos a quedarse con la serie. Los otros partidos del torneo de fútbol uruguayo, los resultados que se vienen dando y además continúa jugándose en la jornada de hoy. Empate 0-0 entre Liverpool y Albion en lo que fue la apertura de la sexta fecha de este torneo intermedio. En un partido interesante, clave para ir definiendo la Serie A de este intermedio. En la anual también Liverpool y la tabla del descenso para Albion. Los negriazules ante el equipo pionero se fueron con un 0-0 en esos 90 minutos. Tal vez mereció más el equipo de la Cuchilla, que fue buena parte del partido dominador. Albion metió la contra, llegó muchas veces con alguna jugada de peligro sobre el pórtico de los dirigidos por Jorge Baba, pero como decíamos, en la tarde del martes no habría goles en Belvedere, se van 0-0 Liverpool y Albion. Vamos a irnos a la pausa. Hoy por la tarde hubo fútbol de Liga Mayor. Mañana estaremos hablando de los resultados y de lo que esté sucediendo, cómo queda la tabla. Con Libertad hoy como líder después de haber ganado los puntos a Ituzaingó en la primera fecha. San Carlos que le viene casi digamos que pisándole los talones. San Carlos que juega solamente el torneo local, no tiene Copa del Interior. Ituzaingó, Punta del Este, Libertad juegan a 2 puntas. Miércoles torneo local, fin de semana campeonato del interior. Eso también comienza a incidir, más aún las canchas, el barro pesado, el físico te pasa factura. O sea que mañana se estará jugando, o mañana estaremos hablando lo que sucedió hoy por la tarde. Hacemos la pausa y a la vuelta de la misma hay más novedades.